A continuación, vemos los elementos geométricos básicos en el plano. Observemos las siguientes imágenes. En la imagen de la izquierda aparecen unas vías del tren y en la imagen de la derecha aparece un campo de fútbol. Dejo unos segundos para que veáis qué elementos geométricos se podrían destacar en estas dos imágenes. Existen diferentes elementos geométricos como pueden ser rectas. Aquí se ven con cierta perspectiva las de las vías del tren, pero aparecen rectas en diferentes posiciones. En unos casos, por donde pasa el tren, son rectas paralelas. Estas rectas se cortan con otras y son rectas secantes, ya que tienen un punto en común. Estos puntos en común entre rectas hacen que se formen diferentes ángulos y como consecuencia se observan algunos polígonos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrilátero, aquí tenemos un triángulo, aquí tendríamos otro cuadrilátero, aunque hay un vértice que no se llega a ver. Aquí aparecerían los ángulos en los puntos de corte, diferentes ángulos según las rectas que se corten, y estos serían algunos de los elementos que observamos. En el caso del campo de fútbol también tenemos las diferentes posiciones de la recta. En este caso serían rectas que se cortan, pero además, como se cortan formando 90 grados, serían rectas perpendiculares. Aquí estoy señalando dos de esas rectas. Aquí también tendríamos una línea curva, la zona del centro del campo. En concreto, aquí sí hay una circunferencia y se forma un círculo. En el interior del círculo se observan dos semicírculos. También se observan cuadriláteros. Aquí el campo en sí es otro cuadrilátero. Aquí se forman ángulos cada vez que se cortan dos rectas. Y bueno, estos serían algunos de los elementos geométricos que podemos destacar en el plano. Al plano también se le conoce como geometría en dos dimensiones y siempre tenemos que pensar que estamos en algo que es equivalente al suelo, a nuestra mesa o a otras superficies que sean planas. Algunos de los elementos que vamos a trabajar ahora son las rectas y los ángulos en el plano. Lo primero, que lo destacaba anteriormente las imágenes de las vías del tren y el campo de fútbol, es que hay dos posiciones que pueden ocupar las rectas en el plano, teniendo en cuenta que sean diferentes. Si son iguales, en ocasiones se llaman rectas coincidentes, pero visualmente se trata de la misma recta. Hay rectas que pueden ser paralelas, que son aquellas que no tienen ningún punto en común. Las rectas no tienen ni inicio ni fin. En este caso, por ejemplo, se ve que hay rectas de diferentes colores. En realidad son segmentos porque yo les he puesto inicio y fin. Pero desde el punto de vista geométrico y de la definición de una recta, estas rectas continuarían y no tendrían límites por aquí. Esta hacia este lado igual y así sucesivamente con las otras que aquí aparecen. Aquí observamos que estas dos rectas azules son paralelas entre sí. Las amarillas también y las verdes también. Observamos tres parejas de rectas paralelas. La otra posición posible de dos rectas en el plano es que sean secantes. En este caso son rectas que se cortan, que tienen un punto en común. Aquí he puesto cuatro situaciones. Aunque todas las parejas de rectas son secantes, se puede observar una pequeña diferencia entre estas dos rectas de la izquierda y las dos de la derecha. Si nos fijamos, la diferencia es que el ángulo que forman las dos pares de rectas de la derecha al cortarse es de 90 grados. Por tanto, en este caso, además de ser secantes, como forma un ángulo de 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. En cuanto a los ángulos, es algo muy básico, pero conviene recordar que el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. El ángulo recto es el que mide 90 y el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Esta herramienta es un instrumento de dibujo muy básico que se llama semicírculo o transportador de ángulos y lo que permite es medir los ángulos. También se puede distinguir fácilmente si un ángulo es agudo, recto u obtuso, usando un folio o una hoja de papel. Sabemos que es un rectángulo y por tanto que en cada vértice se forma un ángulo de 90 grados. En cambio, si queremos tener más precisión sobre cuánto mide un ángulo agudo o cuánto mide un ángulo obtuso, habría que usar algún instrumento de medida de ángulos. A continuación, trabajamos los polígonos. En este caso, presento diferentes ejemplos. En algunos de ellos se observa que hay segmentos que se unen y en otros casos no son segmentos, trozos de recta, sino que son líneas curvas. A continuación, muestro las figuras que no son polígonos.
podemos ver cuáles son sus características. Estamos viendo ahí que, por ejemplo, aquellos que tienen líneas curvas no son polígonos. Aparece un no, como podría ser este de la izquierda abajo y el que está un poco más arriba. Pero en ocasiones son segmentos que se unen de manera concatenada y tampoco son polígonos, como los de la derecha. Fijémonos que aquí la razón parece ser que no se llega a cerrar esa unión de segmentos y en este caso, aunque sí se llega a cerrar, hay cortes entre esos segmentos. Bueno, pues a través de ejemplos se podría trabajar lo que es un polígono y lo que no. En este caso vamos a ver cuál es la definición, pero en el trabajo con los niños de infantil ya veíamos en el tema de lógica que era importante que vieran las similitudes y las diferencias. En el siguiente tema veremos un poco más sobre actividades, pero aquí quería aprovechar una actividad de identificación para introducir los polígonos y su definición. Aquí, si nos fijamos, estos dos serían los dos únicos polígonos y lo que ocurre es que están formados por una serie de segmentos que se unen de manera consecutiva, que no queda abierto en ninguno de sus vértices y que además no se cortan entre sí.